Buenos días, hermanas. Hoy, jueves 25 de junio, vamos a continuar con la serie Tiempo de Orar. Hoy es el tema número 10 y vamos a hablar de Santiago, la oración eficaz. Así se titula el día de hoy. Y ya han de saber a qué cita me refiero. Se encuentra ahí precisamente en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, pero solamente voy a leer la parte final de este versículo. Después les digo por qué. Y dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. Y en esta pequeña frase vamos a encontrar un tesoro tan grande en la palabra de Dios que es sorprendente. Vamos a estudiar más a fondo dos palabras, la palabra eficaz y la palabra justo, para que encontremos qué es lo que el Señor quiere decirnos cuando inspiró al apóstol Santiago para escribir esto. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué se refería el Señor? Y vamos a empezar con la palabra eficaz. Si buscamos en el diccionario bíblico, vamos a encontrar que la palabra eficaz viene del griego energeo, de donde viene la palabra energía. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa ser operativo, estar en el trabajo, ejercer poder, trabajar para uno o ayudar a uno. Y esto de ser operativo significa que obra o produce el efecto esperado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor escribió en esta frase? Lo que nos está diciendo es que la oración eficaz es aquella oración que realmente está produciendo el efecto esperado, que está trabajando a favor de uno o que ejerce poder, que ayuda a esa persona que ora, claro. Pero este efecto esperado que tiene esa oración eficaz no solo se refiere a un efecto físico, más bien esta oración eficaz va dirigida hacia un sentido espiritual. Y el efecto esperado no es el que nosotros esperamos, sino más bien o también el efecto que Dios espera en la vida de aquel que está orando. El efecto que realmente ayuda para bien a la persona que dedica tiempo a la oración. ¿Qué nos quiere decir? Que la verdadera oración eficaz es aquella que está ayudando o trabajando en favor o que ejerce poder para ayudar a la persona que está orando y que produce el efecto que Dios espera y que también la persona por la que está orando espera, y tiene el resultado que Dios ha establecido, por el cual Él dio esta comunión. Recuerden que ya dijimos que la oración es el medio que Dios nos dio para platicar con Él. Si esto no fuera importante, el Señor Jesús jamás nos hubiera enseñado a orar. Pero enseñó a orar porque es muy importante, y tan importante que Él mismo, estando aquí en la condición de hombre, nos enseñó que una persona no puede vivir sin la oración. Y que antes que cualquier cosa, esa persona tiene que estar dedicada a la oración. Esto fue lo que Él nos enseñó. Ahora bien, vamos a la siguiente palabra. Ya hablamos acerca de la palabra eficaz. Ahora vamos a hablar de la palabra justo. Nos dice el Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Y otra vez vámonos al diccionario bíblico. Esta palabra justo viene del griego dikaios. Entonces, esto significa, en un sentido muy amplio, esta palabra justo significa ser recto, ser virtuoso, y que guarda los mandamientos de Dios. Pero dentro de los significados que encontré de esta palabra justo, había una palabra que llamó mucho mi atención, la palabra inocente. Y me puse a pensar en qué sentido el justo, que se refiere a nosotros, los que hemos puesto la fe en Jesús, somos inocentes. Si la palabra también nos dice que todos hemos pecado y todos nos hemos desviado del camino de Dios, nos hemos apartado de Él,
no le hemos tomado en cuenta, hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, ¿en qué sentido somos inocentes? ¿O acaso llegaremos o podremos llegar a ser inocentes? ¿O justos, en otra palabra? Y la palabra de Dios también nos da esa respuesta. Si vamos ahí al libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 19, vamos a encontrar estas palabras que dicen así. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, repitiendo lo que la Biblia nos enseñó, que somos culpables de pecado, que todos hemos hecho mal ante los ojos de Dios, no hay nadie bueno. Recuerden que la Biblia dice que bueno, solo nuestro Dios. Entonces, si la palabra nos dice que no hay nadie bueno, no hay nadie que pueda justificarse a sí mismo delante de Dios y decir, pues yo no me he desviado. Estoy recordando nuevamente el ejemplo del joven rico. Recuerden, ya se los platiqué. Según a su parecer, él era justo, pero Dios, que conocía su interior, sabía que no. Entonces, aquí está diciendo que sí hay una forma que Dios provee para que una persona deje de ser culpable y ya sea inocente. Aquí está diciendo, por tanto, para que sean borrados sus pecados, ¿qué quiere decir? Para que sean inocentes, para que dejen de ser culpables por esos pecados. ¿Qué tiene que hacer una persona para que deje de ser culpable de sus pecados? Debe de arrepentirse. Pero este arrepentimiento, no se les olvide que debe de ser genuino. No debe de ser temporal, ni debe de ser falso. Debe de ser genuino y duradero. Un verdadero arrepentimiento. Como vimos, la oración de Job, se arrepintió de todo corazón, tanto que aborreció la condición de pecado, que si la comparamos con la condición de otros, no era tan grave aparentemente, pero él se dio cuenta de esta condición que lo separaba y lo apartaba de Dios, y se arrepintió y se humilló delante de Dios, y no volvió a ser el mismo. Dice aquí, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Quiere decir que nuestro caminar nos está llevando lejos de Dios. Pues lo que dice la palabra es que debemos volver, o sea, dar un giro en nuestra vida y regresar a lo que Dios quiere para nosotros, a que tomemos en cuenta a Dios y su palabra en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Para qué? Dice aquí, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Y cómo se siente una persona cuando es libre de culpa? Tal vez se pregunta, ¿y quién agarró esto? Y uno, pues yo estoy tranquila porque yo sé que yo no lo agarré. No estoy ansiosa para ver cuándo me descubren, sino que como sé que yo no lo agarré, pues yo estoy tranquila. Y la persona que es inocente siente un descanso. Y aquí es cierto que nosotros sabemos que hemos pecado. Pero cuando el enemigo quiere venir a recordarnos nuestros pecados, nosotros podemos sentir ese descanso de parte del Señor porque nuestra culpa ya fue pagada. ¿Y cuál fue el precio? Ustedes lo saben. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos de olvidar esto. Recuerden la acusación que el Señor Jesús hace contra la iglesia de Éfeso. Era una iglesia activa, una iglesia que compartía, que escudriñaba la palabra, pero fue una iglesia que olvidó su primer amor. Quiere decir que olvidaba a ese Salvador, a quien dio la vida por ellos. Aparentemente siempre lo recordaban, pero el Señor, que conoce el corazón, dice, no, ya se te olvidó que yo pagué un precio, el precio de sangre por tu vida y por tus pecados, para que tú fueras inocente. Entonces dice, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y
esto es lo que el Señor nos dice acerca de la justicia o del que es justo. Es el que ahora ha dejado de ser culpable y se convierte en una persona inocente delante de Dios, pero a través del método de Dios, que es recibiendo en tu corazón al Señor Jesucristo y arrepintiéndote de corazón de tus pecados, volviéndote a Dios. Vamos a continuar. Quisiera volver a hacer énfasis en la palabra eficaz, la oración eficaz del justo, que ya sabemos que esa oración es la oración que produce el efecto esperado en aquella persona que ahora es considerada inocente. Entonces, quiero hacer un resumen. Y estos 7 puntos los he tomado de los temas anteriores. Es lo que llevamos. Seguramente hay más condiciones para que una oración sea eficaz y que todas nos la dice la palabra de Dios, pero en los temas anteriores podemos encontrar este resumen. Para que tu oración realmente tenga el efecto esperado, tiene que ser una oración de la forma correcta. Tienes que orar de forma correcta. Y lo primerito es que no se te debe de olvidar que debe ser justificada delante de Dios. La oración eficaz del justo, no dice la oración eficaz del malvado o del perverso o de cualquiera. No, dice del justo, del que ha sido perdonado por Dios. Entonces, ¿cuáles son estos 7 puntos? Ahí los tienen en su pantalla. Para que tu oración realmente tenga el efecto esperado, debe de ser únicamente dirigida y exclusivamente dirigida a Dios. Y a Dios se entiende por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que ya sabemos que son un solo Dios en 3 personas. Después veremos más a detalle esto. Pero entonces tu oración no puede ser dirigida a nadie más. En otras palabras, una oración ya hablamos que es invocar a Dios. Hablamos con aquel que no vemos, que es Dios. Pero si tú hablas con cualquier persona que no ves, trátese de un ángel, trátese de un santo, trátese de un familiar. Hay gente que tiene que el abuelito, que el tío, que el hermano, que ya murieron y oran a ellos. Y les dicen, ayúdame en esto. No, no se puede. La palabra de Dios dice que ellos no pueden volver acá ni escuchan lo que pasa aquí. Ni nosotros podemos ir allá, sino hasta que muramos. Y dependiendo de dónde estén, claro, porque hay muchos que tristemente no han ido a esos lugares celestiales porque nunca quisieron aceptar al Hijo, que es el único camino a Dios. Tu oración, para que tenga el efecto esperado, debe ser sincera y sin vanas repeticiones. Si es necesario, vuelve a escuchar los audios anteriores para que recuerdes por qué. Tu oración también debe someterse a la voluntad de Dios. La oración eficaz, la oración que realmente es escuchada por Dios, es aquella que se somete a la voluntad de Dios. Tu oración debe ser acompañada de fe. Hay mucha gente que cuando se hallan aprietos, ora a Dios o clama a Dios, pero nunca han creído en Él, ni siquiera en el momento que oran. Y claro, como esa respuesta nunca llega porque no tienen fe, dicen, ya sabía que nunca me iba a contestar. Pues sí, porque nunca tuviste fe. Y el Padre contesta a sus hijos. Y si tú no eres hijo, ¿cómo te contestará el Padre? En punto número 5, dice que la oración eficaz debe producir en nosotros verdadero arrepentimiento. Y repetimos el punto acerca de la justicia. Si tú realmente has sido justificada por Dios, es porque realmente tienes un arrepentimiento genuino en tu corazón. Por lo tanto, tus oraciones serán escuchadas en los lugares celestiales. Dios inclinará a ti su oído para escuchar lo que tú estás hablando.
El punto número 6 dice que tu oración debe ser agradable a Dios en obediencia. Porque muchas veces venimos a Dios pidiéndole un consejo, una dirección, y Él te contesta. Pero tienes que ser obediente a esa respuesta. Si Él te dice, ve para allá, pues ve para allá. Y si te dice, quédate ahí, pues te quedas ahí. Porque el Señor es sabio sin medida y puede dirigir a bien tus pasos. Y por último, dice también que tu oración, para que realmente sea eficaz y produzca en tu corazón y en tu vida espiritual el efecto esperado, debe llevar amor por los demás. Esto se refiere a la oración que intercede. Este es un resumen. Pero en pocas palabras esto es lo que nos está diciendo, que tu oración debe ser realmente de la forma correcta. Por eso dice la oración eficaz. A mí siempre me ha llamado la atención este versículo. ¿Por qué no dice simplemente la oración puede mucho? Hay gente que le atribuye el poder a la oración, pero en realidad el poder es de Dios, que obra a través de la oración. No hay gente poderosa porque ore mucho, no. Dios es muy poderoso y escucha la oración de aquellos que claman a Él. Encontramos en la Biblia oraciones cortas y oraciones largas, pero eso no es lo que el Señor busca, si oras largamente o oras con pocas palabras. Eso no es lo que busca Él. Lo que busca es que tengas realmente un corazón sincero que le busque de todo corazón. Ahora sí, vamos a la parte prometedora. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora sí podemos decir esto. ¿A qué se refiere con puede mucho? Pues a que puede cambiar las cosas, a que puede evitar el mal, a que puede guardarnos de todo peligro, en el sentido físico, en el sentido espiritual. La oración que es hecha de la manera correcta de una persona que ha sido perdonada delante de Dios tiene poder. Ahora sí, pero no nos brinquemos la parte de eficaz y justo y querramos llegar al poder. Y mucha gente quiere hacer oraciones y siente que por su palabra tiene mucho poder, pero así no es. Tiene que llevar las condiciones que acabamos de estudiar para que realmente sea una oración que tenga resultado en poder mucho. Y la palabra que utiliza aquí, bueno, lo que se traduce como poder mucho también se puede traducir como tener fuerza, ejercer poder, y esta que dice vencer. Nos recuerda a la serie anterior. La victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Entonces, obviamente, alguien que tiene fe va a orar. Y si tiene la fe correcta, va a orar eficazmente. Y ha sido perdonado porque tiene fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, podrá vencer las tentaciones, que también hablamos de la oración para resistir la tentación. Y quiero leerles todo el contexto para que se pueda entender y encontrar el propósito por el cual dice la oración eficaz del justo puede mucho. El versículo 15 de ahí de Santiago 5 dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si ustedes leen a detalle y lo comparan con lo que acabamos de estudiar, se van a dar cuenta que ahí se encuentran los 7 principios que acabamos de estudiar. Tómense un tiempo, medítenlo, pero ahí lo vamos a encontrar. Entonces, no olvidemos que para que realmente tengamos una oración que pueda ser escuchada y que realmente transforme nuestras vidas, debe de ser una oración eficaz, una oración bien hecha, una oración que va acompañada de obediencia, de sumisión ante la voluntad de Dios.
una oración que tiene fe. Que Dios te bendiga, hermana.